Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenas tardes, amigas, amigos. Este es Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. El día de hoy tenemos el honor de contar como nuestro invitado al doctor Andy Carrión, quien es magíster en Derecho Penal, doctor en Derecho Penal por la Universidad de Bonn. Él estudió bajo la tutela, bajo las órdenes del profesor Urs Kinhäuser, uno de los principales penalistas a nivel mundial. Nosotros es un honor, Andy, tenerte aquí como invitado. Es profesor de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica de Lima, me parece que es, ¿no? También de la Universidad de San Marcos, ¿no? Y de la de San Marcos, tienes toda la razón. Muchas gracias, Andy. Y bueno, primero que nada, cuéntanos un poco cómo fue tu paso por Bonn. Bueno, fue un paso de verdad de los más determinantes en mi carrera profesional porque me dio la oportunidad de poder interactuar en realidad con grandes penalistas de la escuela de Bonn, no solamente con mi maestro, que es el profesor Urs Kinhäuser, con quien de verdad tuvimos una relación académica y personal de muchos años, sino también con Günther Jacobs, con quien aún cuando yo estaba, pues, a pesar de estar jubilado en esa época, podía siempre interactuar también con los doctorandos o maestrandos, dándonos algunas de las apreciaciones que él siempre estaba ávido a responder a todas nuestras inquietudes, ¿verdad? Con la fineza, con la amabilidad y con el don de persona que caracteriza a todos los que hemos podido nosotros recurrir, al menos los que hemos estado en la escuela de Bonn, como el doctor Urs Kinhäuser y también el doctor Günther Jacobs, ¿no? Sí, por supuesto. Grandes juristas han pasado por ahí. Me parece que en esa época estaba Zielinski también. No, en esa época no, al menos en la época en la que yo estuve, porque llegué a Alemania en realidad a fines del año 2010 y me quedé pues hasta el año 2017 en la que ya sustenté mi trabajo, mi tesis doctoral, y la había sustentado ya en el 2012 también mi trabajo de la maestría, ¿no? Así es que en esa época no coincidía al menos con la persona en la que tú me mencionas. Claro. Bueno, cuéntanos, Andy. Bueno, vamos a hablar hoy un poco sobre la omisión. Uh-huh. Diferentes teorías tratan o han procurado sustentar la omisión, especialmente la omisión impropia, la injerencia, interferencia e incluso la causalidad. ¿Cuál de estas teorías consideras que es la que mejor explica la omisión impropia? Bueno, la omisión impropia, Ramiro, es un tema en realidad de los más complejos que puede haber en la dogmática penal. Eso lo dijo el mismo Roxin en su manual de Derecho Penal, porque abarca no solamente cuestiones formales de la construcción en sí de la norma omisiva, sino también de cuestiones materiales, en el sentido del cómo legitimas tú una acción exigida por el derecho penal, ¿verdad? Es decir, la clásica discusión acerca de la posición de garante en el derecho. Luego vamos a ir a la posición de garante, sí. Pero lo que te preguntaba, de las diferentes teorías, la injerencia, la interferencia, la causalidad, ¿por cuál te decantas tú? Bueno, yo creo que son pasos en realidad consecutivos, ¿no? La causalidad de la omisión es un paso previo en el cual se discute precisamente al hallar el nexo causal, si es que existe en realidad, porque algunos dicen de que... Pregunta, ¿existe un nexo causal en el omitir?
Yo creo que sí, Ramiro, y ¿sabes por qué? Por una situación algo sencilla desde mi punto de vista, porque nosotros no tenemos que acercarnos a las condiciones físicas del razonamiento, del relacionamiento de la causalidad, sino más bien algo así como la explicación de la causa, ¿verdad? La explicación causal, hablando desde el punto de vista de la teoría de las normas. Es decir, al alejarnos de la causalidad física, pues yo creo que ese concepto de la causalidad, al ser normativizado, porque ha sido normativizado también para explicar los delitos de acción, también podría ser tranquilamente normativizado para dar una explicación causal de una determinada situación o de un determinado nexo. Así es que yo creo que sí podría, al menos de acuerdo, recurriendo a las teorías tradicionales para explicar el nexo que existe entre la causa y efecto, sí podríamos recurrir a la causalidad, porque es el primer punto de partida además. Si es que no tenemos un punto de partida de la causalidad, es complicado también poder ya desarrollar los posteriores criterios que existen en el derecho penal, como ya ir a la imputación objetiva, ver si es que existe alguna injuricidad o la culpabilidad, porque siempre ha sido el punto de partida la causalidad, más allá de las diversas teorías que se han dado durante todas las etapas de evolución de la dogmática penal, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué es el hacer y sobre todo qué es el no hacer penalmente relevante? El tunum und erlassen que tanto trabajo les ha dado en el debate dogmático penal a los alemanes. Sí, bueno, y ahí ya entran las disquisiciones un poco de filigrana dentro de la propia dogmática penal, ¿no? Porque habría que diferenciar naturalmente entre un hacer y un no hacer. Ahora, la exigencia de la diferenciación entre ambas, y aquí sí voy a desentenderme un poquito de lo que ha manifestado ya Jacobs, no es una exigencia fenomenológica, sino más bien es una exigencia normativa, porque si tú haces algo y a través de ese hacer se desencadena un curso causal que va a desembocar en un determinado resultado, entonces es evidente que vas a responder por algunos de los delitos que están recogidos en la parte especial del Código Penal. Pero si tú luego se te es imputado un no hacer, ese no hacer puede tener una valoración de consecuencia de la sanción penal distinta incluso que el hacer, porque al menos de acuerdo al Código Penal alemán y también al Código Penal peruano, va a tener una sanción distinta que puede ser potestativamente disminuida por el juez. Entonces, a diferencia de lo que mantiene Jacobs, porque Jacobs manifiesta claramente de que la diferenciación entre el hacer y no hacer sería relativo, ¿no? Porque tendríamos más bien que reconducirlo a la delimitación de los ámbitos de competencia y también podría uno cometer un delito de forma activa a pesar de que fenomenológicamente lo hizo de manera omisiva. Entonces, yo creo que esa diferenciación al menos que realiza Jacobs respecto a la pregunta que tú me formulas de la diferenciación entre un hacer y no hacer, yo creo que sí debe ser realizada, pero no necesariamente recurriendo a aspectos fenomenológicos, sino también a aspectos normativos, porque tienen claras consecuencias dentro de la delimitación de la sanción penal de nuestros códigos penales, ¿no? Un poco volviendo a la pregunta anterior, de las teorías que tratan de explicar la omisión impropia, ¿cuál consideras o cuáles consideras tú que son las más relevantes en este punto? Yo creo que ha habido una fuerte evolución respecto a la teoría de la injerencia, ¿no? Y es más, ha sido puesta más en boga a raíz de solucionar algunos casos que tienen que ver con la responsabilidad penal del empresario. Es un tema al cual yo también me dediqué en algún momento al realizar mi tesis doctoral para hallar la explicación del por qué y cómo debería de aplicarse las teorías de la comisión por omisión. Yo hallé la solución a los casos de responsabilidad penal del empresario recurriendo a una variable de la injerencia, porque me pareció que la injerencia era uno de los acápites que mejor sustentaban la explicación de la comisión por omisión. Solamente que la varía un poco, porque vamos, en el derecho no es que todo sea nuevo, más bien todo ya es conocido, solamente de que tratamos de construir sobre las bases que ya otros han hecho y aportar nuestro granito de arena sobre ello, aplicar quizás una variante de la injerencia para solucionar los casos de la responsabilidad penal del empresario. Y por tanto, siendo consecuente con mi planteamiento, es de que yo me acerco mucho más a la injerencia como parámetro explicativo del cómo pudiera sustentarse tanto formal como materialmente la comisión por omisión o la omisión impropia, como le llaman algunos, ¿no?
De acuerdo. En cuanto al hacer y no hacer, ¿qué requisitos debe tener el no hacer para ser penalmente relevante? Bueno, el no hacer, que en puridad es la omisión, así de simple, omisión entendido literalmente, Ajá. debiera de tener algunos requisitos que no se circunscriben únicamente a actuar de manera pasiva, digamos, simplemente no actuar cuando debiste hacerlo. Porque aquí ya entran muchos criterios en consonancia, ¿no? No solamente la pasividad, porque y hay un claro ejemplo que también ponen los manuales, ¿no? El hecho de que, imagínate de que una familia está caminando por la calle y que de pronto ven que en una habitación se está incendiando, hay fuego, y resulta que ahí hay una niña. Y dentro del grupo que está caminando acercándose a esa casa, hay dos personas que son el papá y la mamá, y el resto de tres personas que son simplemente amigos de ellos. Entonces, es evidente que si nosotros lo tomamos de manera literal, todos actuaron de manera pasiva. Pero si vamos a intentar relacionar este no hacer con un deber jurídico, tendríamos que ir al siguiente paso. ¿Por qué en este caso el no hacer tendría que tener relevancia para alguno de los 5 que estuvieron acercándose al edificio y a cuál de ellos le atañía el deber de ir y salvar a la niña que se encontraba en el edificio? Eso, ¿No? eso es la pregunta. Ajá. Entonces, aquí el no hacer, estas tres personas que eran amigos de la familia y que estaban caminando, pues podría circunscribirse dentro de un delito de omisión de socorro, por ejemplo. Y es más, también a los papás de omisión de socorro. La pregunta sería si es que esta pasividad, es decir, el no hacer, podría calificar como un deber jurídico penal en relación al artículo, en el Código Penal alemán y en el peruano, el artículo 13, circunscrito también al artículo que tiene que ver con el delito de la omisión, del homicidio, perdón. Entonces, en este caso, en el ejemplo que te propuse, la relación que existe, para entender de Jacobs institucional, entre el padre y el hijo, hace de que no solamente esta pasividad sea reprochable a título de omisión de socorro, sino que esta existencia del deber hace que ese no hacer normativizado se convierta en una exigencia penal sujeta a sanción. Entonces, hay que entender el no hacer desde estas diversas perspectivas, ¿no? El no hacer, digamos, entendido ontológicamente, el no hacer entendido normativamente, y recién al entendimiento normativo podríamos hallar que el no hacer recién toma relevancia desde el punto de vista y desde la óptica del derecho penal, ¿no? Bueno, el enemigo principal en televisión, como tú sabes, desde el tiempo, y tenemos 2 bloques, estamos ya terminando el primer bloque. Vamos a hacer un pequeño receso y luego continuamos con este interesantísimo programa. Perfecto. Volvemos en un momento. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Volvemos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. El día de hoy estamos tratando el tema de la omisión impropia con el profesor Andy Carrión, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de San Marcos y de la Pontificia Universidad Católica de Lima, entre otras universidades, porque entiendo que estás dando cursos de posgrado por todo lado. Sí, bueno, enseñando también en el posgrado, tanto en la maestría y el doctorado de la Universidad de San Marcos, ¿no? De donde yo estudié, y también en una institución aquí dirigida a magistrados que se llama la Academia de la Magistratura, ¿no? Ah, qué bien. Bueno, vamos a hablar, ya hemos hablado sobre las teorías que sustentan la omisión impropia, hemos hablado también sobre el hacer y el no hacer, el hacer y el omitir en derecho penal. Hay un tema que me interesa especialmente y es que para un poco explicar la diferencia entre la omisión propia y la omisión impropia para nuestros televidentes
la mayor parte son abogados, pero muchos seguramente no están tan al tanto del tema. Así que cuando hablamos de omisión impropia, ¿de qué estamos hablando? Es una diferencia que se reconduce a la forma en la que está determinada el tipo penal. Los delitos de omisión propia son llamados así cuando el propio tipo penal de la parte especial recoge una conducta omisiva en sí misma, ¿no? Es, por ejemplo, la omisión de socorro. Es decir, el propio tipo penal exige que uno actúe salvando a un tercero ante un riesgo inminente. Entonces, esa formulación del Código Penal de la parte especial se denomina omisión propia. Sin embargo, existe también otra formulación distinta que no necesariamente está recogida en el propio tipo penal, sino que para formularse tiene que ser reconstruida entre el artículo 13 del Código Penal, tanto alemán como peruano, con el artículo conveniente o concerniente de la parte especial. Por ejemplo, cuando nosotros hablábamos hace un momento de la omisión de socorro, también hablamos sobre el delito de homicidio, es decir, aquellos padres que no salvan de un peligro inminente a la niña que está dentro de un departamento que está incendiándose, pues podría constituir el delito de homicidio en comisión por omisión. Pero tenemos por un lado el delito de homicidio en la parte especial y por otro lado, en la cláusula de conversión que se encuentra en la parte general para poder a raíz de ello armar una nueva norma que es una norma omisiva impropia. ¿Y por qué impropia? Porque simplemente se ha reformulado, es nueva y no es aquella que taxativamente encontramos dentro de la parte especial del Código Penal. ¿Cuáles son los requisitos para que una omisión sea impropia? Los requisitos para que una omisión sea impropia, primero hay que reconducir a la literalidad, no se encuentra tipificado, como lo mencioné. En segundo lugar, que también sea posible formularlo de manera omisiva. Hay delitos de propia mano, por ejemplo, que no pueden o que son imposibles de reformularlos en comisión por omisión, como por ejemplo los delitos instantáneos, manejar en estado de ebriedad, ¿no? Manejar en estado de ebriedad es un delito instantáneo que no se deja reconfigurar recurriendo a una cláusula de conversión, porque siempre va a ser... O ciertos delitos, o los delitos sexuales, por ejemplo. O ciertos delitos sexuales, aunque ahí también hay que hablar de una salvedad, porque hay situaciones en las que los padres, por ejemplo, y ya se han dado mucho en la jurisprudencia tanto peruana como alemana, en la que los padres simplemente observan cómo un tercer sujeto accede sexualmente con la menor de edad. En este caso, ya la jurisprudencia, incluso a raíz de algunos planteamientos dogmáticos, se ha pronunciado manifestando de que si los padres observan cómo un tercero accede sexualmente con su hija, en este caso ellos debieron activar el deber propio que les incumbe de salvar el bien jurídico indemnidad sexual. Por tanto, es evidente que quien agredió sexualmente es el violador sexual, el autor directo, porque es un delito de propia mano. Sin embargo, mucho tiempo se cuestionó cómo debían de responder los padres y si solo debían de responder por el delito de omisión de socorro. Y como te comento, ya la jurisprudencia, así como la dogmática, han sido de la idea de que en estos supuestos los padres serían responsables por el delito de violación sexual en comisión por omisión o por esta omisión impropia, a pesar de que son delitos de propia mano, ¿verdad? Entonces hay que normativizarlo porque en el derecho penal no podemos tomar al menos los conceptos de manera literal, sino que necesitan un contenido normativo que permita al menos ver cómo en estos casos se puede actuar en salvamento de ese bien jurídico trascendental como la indemnidad sexual, ¿no? ¿Se podría aplicar el mismo concepto, por ejemplo, a la madre de un menor de edad, de un niño, niña, que ve cómo el padre o padrastro lo lesiona o lo golpea, lo mata? Claro que sí, porque aquí existe una relación institucional, como lo manifestó Jacobs, ¿no? La relación institucional de la relación paterno-filial. Si es que la madre observa cómo está agrediendo el padrastro o un tercero al niño y no hace nada por revocar esa acción o esa conducta, entonces, así como para el delito de violación sexual, también sería perfectamente traspolable este principio aplicativo para, en este supuesto, la madre responda por un delito de lesiones, por ejemplo, en comisión por omisión. ¿En comisión por omisión a título de autor? Sí, porque los delitos de omisivos impropios
a decir de Roxin, siempre se dan a título de autoría, ¿no? En este caso sí. Ok, clarísimo. Bueno, vamos a un tema que es polémico, difícil de explicar y uno de los, digamos, que ha generado mayor controversia. La famosa posición de garante. ¿Qué es la posición de garante? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Cómo se construye la posición de garante? Ese es un tema bien complicado, Ramiro, déjame decirte, porque ahí voy a volver a lo mismo que dijo Roxin acerca de la omisión impropia, porque yo creo que él se refería justo al tema de la posición de garante, ¿no? Todo lo que hablamos hasta ahora tiene que ver con una formalidad, es decir, cómo construimos la norma, esta nueva norma, que sanciona a aquel que no actúa respecto al salvamento de un bien jurídico. No aquellos de omisión propia que se encuentran en el Código Penal en la parte especial, sino aquellos que pueden ser construidos. Ahí hemos aplicado la teoría de las normas, por decirlo así, y además de que esto tiene consecuencias eminentemente formales. Pero un paso adicional, y quizás el más importante después de este basamento formal, es el ver en qué circunstancias se encuentra el derecho penal legitimado para que te obligue a hacer una conducta de manera activa. Porque, y ahí ya rompemos con todos los parámetros que Feuerbach, por ejemplo, en 1800 formuló, de que el derecho penal solamente tiene que ocuparse de sancionar a aquel que no ha actuado, ¿verdad? O mejor dicho, Exacto. aquel que actuó lesionando un bien jurídico. Y el no hacer estaba relegado de alguna manera y necesitaba una fundamentación adicional para que el derecho penal pueda tratar de controlar este tipo de conductas omisivas. Jacobs vino y reformuló absolutamente todo en el ámbito de la omisión, porque yo creo que es el que más aportes tuvo en cuanto a este sentido, y manifestó de que, claro, no hay que reconducirnos a lo fisiológico y que tendríamos que ya empezar a hablar de competencias, ¿verdad? De competencias digamos, institucionales o competencias organizacionales, dependiendo de a qué marco nos acoplamos. Y ahí nace el problema precisamente de la posición de garante, porque ahí estamos hablando de un problema dogmático que se concentra en la legitimidad de saber quién puede ser autor y quién no puede ser autor, ¿no? Entonces, es un problema grande y hasta el día de hoy, pues lo que ha hecho la dogmática penal, al menos y aunándome a lo que ha manifestado en su oportunidad Jacobs, es de que para saber si es decir, identificar si es que alguien es garante o no, tenemos que recurrir a dos tipos de criterios, ¿verdad? Si es que existe una competencia institucional, ¿verdad? O si es que existe una competencia organizacional. Eso es lo que manifiesta Jacobs, que tampoco tiene mucho de diferencia con lo que en su oportunidad ha manifestado Kaufmann, ¿no? Los deberes de protección o deberes de salvamento. Solamente de que Kaufmann, desde su punto de vista teórico de las normas, siempre respetó la formulación normativa. Y Kaufmann lo que dijo es, bueno, aquí lo que necesitamos es en realidad delimitar este tipo de criterios de posición de garante de acuerdo a lo que la norma exige. El problema es de que en la norma no hay, o sea, no encuentras tú en la norma una clarificación o indicios de cómo y quién podría ser garante. En la que puedas decir, este tiene posición de garante y este no. Exactamente, eso no lo encuentras en la norma, así es que es una pura construcción dogmática, digamos, dogmática pura y dura, ¿verdad? Porque tiene que ver con la legitimidad misma de la interposición o adscripción de una responsabilidad a título de autor o de partícipe. Y aquí yo creo que un poco Kaufmann tampoco creo que haya organizado muy bien estos deberes, porque él, más allá de limitarse a ver qué son deberes de salvamento o qué son deberes de protección, no dio la línea o la directriz concreta para saber diferenciar uno de otro y para poder saber cuándo nos encontrábamos frente a una posición de garante, sino que más bien fue, yo creo que su aspiración más sistemática que legitimadora. En cambio, Jacobs, creo yo, que sí va un poco más allá, porque no solamente se limita quizás a traspolar un poco lo que ya Kaufmann había desarrollado y reconvirtiéndolo en las teorías de las competencias que acabamos de hablar, de las dos competencias, sino que ya Jacobs empieza a desarrollar cada uno de los contenidos materiales de las posiciones de garante, porque él manifiesta, por ejemplo, la competencia institucional, ¿no? Del por qué en este caso
tiene que considerarse como garante a los padres respecto al salvamento del bien jurídico de los hijos. O también, y yendo ya mucho más allá, del por qué en el ámbito de los funcionarios públicos, aquellos funcionarios que están a cargo de la administración de su competencia específica, pueden también en determinadas circunstancias ser garantes para evitar que un tercero cometa un delito contra la administración pública. Puede ser un delito de corrupción, por ejemplo. Y este supuesto es muy recurrente en el sentido de que imagínate tú que hay un fiscal o un juez en su despacho y que observa o se entera de manera circunstancial de que algún secretario, un asistente de función fiscal o judicial, recibe un dinero por parte de un tercero para que pueda acelerar la tramitación de su expediente. Los procesos pueden durar muchos meses. Pero viene un usuario y le dice, mira, secretario o asistente, toma la coima y agilízame la tramitación de este expediente. La pregunta sería a responder, ¿qué pasa con el juez o el fiscal que observaron esa conducta ilícita de alguien que se encuentra dentro de su propio despacho? Entonces, si recurrimos a esta relación institucional, Jacobs también la desarrolla y dice, claro, la administración pública también puede ser un medio de relacionamiento que puede generar una posición de garante entre la persona considerada individualmente, el Estado y el funcionario público. Este triunvirato de alguna manera que hace que sí en estos supuestos pueda considerarse, por ejemplo, a este juez o a este fiscal como responsable del delito de cohecho, pero en comisión por omisión. Entonces, este es otro desarrollo también interesante, de cómo uno puede reconocer si existe o no una determinada posición de garante. Pero aquí estamos hablando solamente de las posiciones de garante que se originan a raíz de una competencia institucional, digamos, algo fortalecido, que está dado por la sociedad y que lo recoge simplemente la dogmática penal para legitimar este tipo de posiciones de garante. Pero también existe la otra, que también hice mención, que es el de la competencia organizacional, ¿verdad? En este tipo de competencias, lo que sucede, y ahí ya nos adentramos, por ejemplo, en los problemas de responsabilidad penal del empresario. ¿Qué hacemos cuando un miembro, un integrante de la empresa, por ejemplo, va y paga a un funcionario público una determinada coima a sabiendas del empresario? U otro supuesto, cuando una empresa de construcción no toma los cuidados o la diligencia necesaria y a raíz de ello no solamente muere algún trabajador de la constructora, sino también un pasante, ¿verdad? Entonces, son estos supuestos que hacen un poco reflexionar de si también se puede identificar una posición de garante a raíz de la organización de un determinado medio que uno tiene a su disposición. Es decir, yo creo el riesgo de la actividad empresarial y como he creado ese riesgo, tengo que hacerme cargo y asumir las competencias de los riesgos que se puedan derivar para un tercero. Y ahí entramos al problema de lleno de la posición de garante del empresario, pero que en principio tanto la dogmática como la jurisprudencia ya han tenido una línea de desarrollo de por afirmar también que se puede identificar y responder positivamente de la pregunta acerca de si un empresario podría también ser responsable penalmente por una omisión, en este caso por no controlar debidamente algún ámbito de desarrollo de su propia competencia. Así es que nos encontraríamos, para responder y resumir la respuesta, entre dos ángulos o bases para identificar las posiciones de garante, que sería la competencia institucional, que en este caso exactamente, que está dada, digamos, por una relación solidificada, paterno-filial, y también por otra relación de la administración pública, y por otro lado nos encontraríamos frente a la competencia organizacional, que está dada ya por cuando el sujeto libremente activa una fuente de riesgo y de esta tiene que preocuparse de que circunde por un sendero que no origine riesgos para terceros, ¿no? Yo creo que esas serían las dos posiciones justo al respecto a la pregunta que me formulaste. Bueno, nuevamente el tiempo se nos viene encima. Muchísimas gracias. Ha sido un programa muy ilustrativo. Con mucha profundidad, pese a lo corto del tiempo. Te agradezco mucho, es un gusto como latinoamericano tener penalistas de tu talla, y jóvenes penalistas que sin duda van a llevar el derecho penal latinoamericano a otro nivel. Muchas gracias y bueno, ya esperamos la próxima vez podernos ver en persona, como otras veces, ya sea aquí en Lima o en Alemania, pero
ya fuera de este confinamiento. Muchísimas gracias, Ramiro, por la invitación. Estoy muy presto siempre para este tipo de actividades que tú muy bien lo organizas, con disciplina alemana y también con el ánimo de poder difundir todas aquellas actividades académicas que puedan redundar en favor no solamente de los ecuatorianos, sino también de peruanos e integrantes de otros países, ¿no? Así es que muchas gracias nuevamente por la invitación. Te agradezco mucho. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.